Hoy os traigo un vídeo más serio de lo habitual. Serio por el tema que voy a tratar y no tanto por mí, que ya sabéis que muy serio no soy. Hoy vengo a hablaros de PlayStation Talents. Llevo desde noviembre investigando lo que ocurre dentro de PlayStation Talents. Desde entonces he hablado con un total de 69 personas, que a partir de ahora voy a mencionar como cerca de 70 por el bien del vídeo. Tanto integrantes de los estudios que han participado en PlayStation Talents, como gente de la industria que ha colaborado de manera directa o indirecta con ellos, así como empleados y ex empleados directos suyos, sea de PlayStation Talents o de Gamera Nest, que ya luego os explico de qué va esto. He tenido acceso a contratos, planes de marketing, organigramas, informes y a un sinfín de documentos que acreditan que la información que he recibido es verídica. Toda la información recibida de todas las personas que han hablado conmigo se tratará de manera anónima, ya que la mayoría de información que me han proporcionado está protegida por contratos de confidencialidad. Y, para acabar, he intentado hablar con algún responsable de PlayStation Talents para que pudiera tener la oportunidad de dar su versión de los hechos, pero se han negado a hablar conmigo, aún sabiendo yo a ciencia cierta, porque me lo han confirmado varias personas que saben que estoy investigando este tema desde noviembre. Dicho esto, empecemos por el principio, porque si empezara por el final, me llamaría Christopher Nolan. ¿Qué es PlayStation Talents? Pues básicamente un cacao. Por un lado, tenemos PlayStation Talents Alianzas. Por otro lado, tenemos PlayStation Talents Premios. Y por otro, tenemos PlayStation Talents Games Camp. Luego, aparte, hay o ha habido otros como PlayStation Talents First o el PlayStation Talents Futuros Talentos y en fin, más nombres rimbombantes, que es que ya me falta PlayStation Talents Payaso Esponja Horror o Ripilanta Bolita Miedo. Me voy a centrar en estos tres: PlayStation Talents Alianzas, PlayStation Talents Premios y PlayStation Talents Games Camp. Parece un puto trabalengua, coño. Por un lado tenemos PlayStation Talents Premios, que es una especie de concurso donde los equipos pueden mandar su proyecto o concepto del juego y si salen ganador como mejor proyecto, se llevan un premio en metálico de 10.000 euros. Así que nada mal. Además, como la propia web indica, una vez submitido, mi juego pasa a ser propiedad de... Un momento, ¿submitido? ¿Esa palabra está bien? ¿Existe? Submitido. Que han cogido la palabra submit del inglés en vez de poner entregado. Bueno, perdón. Una vez submitido, ¿mi juego pasa a ser propiedad de Sony? Pues no. La IP del juego siempre es propiedad del estudio. Por lo que en principio todo parece genial. Tú submitas tu juego y si sale ganador te submiten un premio de 10.000 euros sin aparentemente ningún tipo de responsabilidad contractual. ¿O tiene truco? Luego tenemos PlayStation Talents Alianzas. Una iniciativa donde PlayStation da soporte a estudios ya asentados sin aparentemente pedir nada a cambio, y ellos te dan marketing y soporte para que puedas lanzar tu juego de manera óptima en su consola. Esto es parecido a lo que ofrece Xbox con id@Xbox, que ayuda a estudios pequeñitos dando soporte y apoyo para fomentar que puedan salir juegos en su consola de estudios pequeñitos que de normal pues no tendrían los recursos para hacerlo. Esto tiene bastantes ventajas porque estás trayendo juegos a tu consola que quizás de normal no podrían salir por la falta de recursos, e incluso es probable que consigas una exclusividad temporal o definitiva sin dar nada a cambio, simplemente por el hecho de que un estudio pequeño difícilmente va a poder llevar un desarrollo en varias plataformas de manera simultánea. Hasta aquí, bien también. De hecho, con los que he hablado en general me han dicho que están bastante contentos. Los de Eterna Noctis incluso me dijeron que era un chollo. Vamos, que genial. Y luego tenemos PlayStation Talents Games Camp, que es otra iniciativa donde si entras, estás en torno a un año haciendo tu juego, aunque la norma es que esto se alargue, luego ya os explico por qué, y ellos te aseguran publicar su juego en la PlayStation Store, te dan acceso a kits de desarrollo, te hacen una campaña de marketing valorada en 100.000 euros, ojito ahí, 100.000 euros, Esto hace poco lo han tenido que quitar ya de la web porque que era un jodido canteo. Aunque si entráis en el Wayback Machine podéis verlo sin problema, pero luego os cuento. También te ofrecen espacio físico y por último, aseguran darte soporte sobre crear la empresa, labores de producción del videojuego, una mentoría y demás. Vamos, lo que viene siendo una incubadora. Ellos, además, años atrás te exigían una exclusividad en PlayStation. Primero era de 3 años, lo que era una putísima barbaridad que no hay por dónde cogerla. Luego lo fueron reduciendo a 1 año, luego a 6 meses, luego a 3 y exactamente desde noviembre, aunque en su web pusiera que seguían teniendo exclusividad de 3 meses, en realidad ya no pedían exclusividad alguna. Esto, una vez más, lo podéis ver en el Wayback Machine, aunque aún así los estudios con los que he hablado me han ido confirmando estos datos. Ok, pues ya os he contado lo que
que te venden. Ahora voy a contaros lo que presuntamente es la realidad. PlayStation Talents presuntamente es una mierda. Mirad, he hablado con muchísima gente y me han contado una barbaridad de cosas que da para hacer 3 vídeos. Hay muchas cosas que no os puedo contar porque se podrían relacionar directamente con el estudio que confió en mí al contármelas, pero sí que puedo contaros otras tantas. La semana pasada hicieron un comunicado 4 estudios: Brokenberg Games, Monatic Studios, Tapioca Games y Gatera Studios, de que habían abandonado PlayStation Talents. Esto, además, vino acompañado de un artículo de A-Night aclarando que no estaban contentos con el trato recibido y por ello los motivos de su marcha. Yo esto ya lo sabía, tanto el artículo de A-Night como el comunicado, ya que yo ya había hablado con los integrantes de estos estudios y por ello pues, quería tener preparado este vídeo para entonces. Estos estudios no son los primeros en marcharse de PlayStation Talents, pero, y esto es importante, sí que son los primeros que se han ido haciendo ruido. De hecho, hay algunos estudios que incluso llevan un tiempo en líos de abogados y demás mierdas con ellos y que probablemente ni os habréis enterado. ¿Y por qué anteriores estudios que se han ido no hicieron ruido? ¿Acaso pensaron que lo realmente importante son los amigos que hacemos por el camino? Por suerte para todos, la vida no es One Piece, porque entonces nunca acabaría. Pero antes os he dicho que he hablado con cerca de 70 personas, guiño guiño, pues de los que formaban parte de estudios implicados en PlayStation Talents, puedo dividir los testimonios en 3 secciones. Por un lado está lo que me ha comentado la mayoría, que es que su paso por PlayStation Talents ha sido desmotivador, que ha sido desastroso y básicamente que no recomiendan acercarse a PlayStation Talents ni con un palo recubierto de mierda. Esto ha sido la mayoría, pero tampoco descartemos que haya sido casualidad que la mayoría de personas con las que he hablado me haya dado comentarios negativos. No lo descartemos. Por otro lado están los que, aunque su paso no ha sido el mejor, rescatan ciertas cosas positivas y solo recomiendan PlayStation Talents si realmente no lo ves como una incubadora y llevas tu juego bastante avanzado. Y luego, unos muy pocos, me han hablado muy bien de PlayStation Talents. Algunos de estos estudios, presuntamente, ahora forman parte de la plantilla de PlayStation Talents, según me han confirmado algunas fuentes. Así que si esto es así, no quiero decir que quizás su opinión no sea del todo imparcial, pero bueno, ¿qué coño? Sí, no es imparcial. También hay otras tantas personas que no han querido hablar conmigo porque han pasado página o porque tienen miedo de que hablar conmigo les cierre puertas en la industria del videojuego. Y aquí está uno de los motivos por lo que esto es un secreto a voces. Aquí, todo Dios que ha estado metido en la industria del desarrollo de videojuegos español sabía que PlayStation Talents era un desastre, pero nadie abría el melón, nadie decía nada, porque la industria del videojuego español es muy pequeña. Es como el típico pueblo donde todo el mundo se conoce y todos saben que el panadero es un hijo de puta que nadie querría que fuera su nuero, pero nadie dice nada porque si no, a ver quién coño te hace el pan en el pueblo. Y este pensamiento, esta narrativa, según me han dicho mis fuentes, los de PlayStation Talents han procurado reproducirlo a lo largo de los años, porque muchos me han contado presuntos comentarios de algunos responsables del programa como: si hago una llamada, esa persona no vuelve a trabajar en la industria, o que PlayStation tiene mucha voz en este país y quien no haga las cosas bien, procuraremos que toda la industria se entere. ¡Pero que esto es mentira! PlayStation Talents son 4 mataos que se aprovechan del nombre de PlayStation para mantener su incubadora, porque obviamente el nombre de PlayStation Talents vende más que Gamera Nest. Y no lo digo yo, lo dice el blog oficial de PlayStation, de la mano del estudio Gamera Nest, que se encarga de la gestión y coordinación de nuestro programa PlayStation Talents. PlayStation Talents, en la práctica, es Gamera Nest. De hecho, en los contratos los firmas con Gamera Nest, no con PlayStation Talents. Ambos dirigidos por Daniel Sánchez, que muchos conoceréis por haber soltado cosas como que CD Projekt Red es un estudio indie, o perlitas como esta. Por lo pronto, cuando alguien empieza diciendo que va a decir algo que no es políticamente correcto, normalmente indica que es un putísimo gilipollas. Pero bueno, yo no lo conozco personalmente ni he tenido el placer de hablar con él, así que diré que es un presunto gilipollas. Lo que sí puedo confirmar es que lo que dice aquí es una putísima gilipollez. Por tanto, si tenéis cosas que contar, no tengáis miedo de contarlas, que son 4 mataos, que no van a cerrar ninguna puerta, porque para empezar, toda la industria sabe de sobras lo que se cuece detrás de PlayStation Talents. Es un secreto a voces. Ya está bien de jugar con el miedo de la gente. Dicho esto, ¿qué es Gamera Nest? Pues básicamente
básicamente hace las funciones de un publisher. Es una empresa que ha llegado a un acuerdo con PlayStation Iberia, que yo desconozco, para gestionar la marca PlayStation Talents. Pero a mí, esta gestión y coordinación de PlayStation Talents me genera algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué dentro de PlayStation Talents Alianzas, que recordemos es la parte fuerte de todo lo que ofrece PlayStation Talents, un chollo, ¿no? Como me comentaron los de Eterna Noctis. Si miramos los últimos proyectos, de los 7 más recientes en la web de PlayStation Talents, 4 son desarrollados o producidos por la propia Gamera Nest. Claro, uno piensa en el meme de Obama dándole un premio a Obama, pero ¿no es esto acaso un conflicto de intereses? O sea, estamos hablando de que PlayStation Talents está gestionado por Gamera Nest y Gamera Nest está utilizando la parte de alianzas, que es la parte más fuerte del programa de Talents, para producir sus propios juegos. No sé, quizá es que soy un mal pensado. Además, muchos me han comunicado que se les promete que si se esfuerzan y consiguen sacar su juego a tiempo, puede ser que se les contrate por parte de Gamera Nest para hacer encargos que esta vez sí serían abonados, lo que una vez más es otro conflicto de intereses. Quiero decir, estás utilizando una plataforma y el nombre de PlayStation para intereses propios, y respecto a que te trasladen a un desarrollo por parte de Gamera Nest, casi que quizá no es la mejor de las ideas. No sé si conocéis 2 de los juegos de este PlayStation Talents Alianzas que estaban desarrollando los de Gamera Nest, A Way Down y Malnacidos, pero básicamente son tremebunda mierda. He tenido la oportunidad de hablar con gente implicada en los proyectos y básicamente son chavales jóvenes, inexpertos, con muy poco presupuesto y unos plazos absurdamente pequeños que obligaban a estar en un crunch constante para poder cumplir los plazos. Un ambiente caldeado que hacía imposible el buen desempeño del proyecto, algo lógico por otro lado porque allí estaban todos quemadísimos, y diría que por las fechas en las que se publicó este mensaje me cuadra que fuese dirigido a los chavales de este proyecto, aunque bueno, eso ya son elucubraciones mías. A su vez, están asociados con Lanzadera, una aceleradora valenciana que se encarga de gestionar algunas de las charlas, mentorías y formación de los distintos estudios en labores de producción, de creación de empresas, etc. El problema de todo esto, el problema de fondo de este programa es que fracasan en cada uno de los apartados que te ofrecen. El espacio físico que te ofrecían, ahora directamente ya no se ofrece. ¿Motivos? Pues el COVID. Ya no pueden ofrecer un lugar para trabajar conjuntamente, pero fijaos lo que os digo, que esto, visto lo visto, es casi que mejor. Me cuentan que los espacios que ofrecían eran malos, eran incómodos y estaban mal acondicionados. Era bastante común que la gente tuviera que llevarse sillas de su casa porque las de allí eran una tortura. Por ejemplo, aquí en Málaga hay estudios que cuando vieron el sitio físico salieron huyendo del programa para no volver. Los sitios que ofrecen básicamente son un coworking donde reúnen a todos los estudios de esa zona, les encierran ahí y les dan un dev kit para todos. Y esto es importante, tienen únicamente un kit de desarrollo para todos los equipos, lo que ralentiza todo el proceso de desarrollo. Esto antes no era así, pero cuando Talents fue ampliado para tener más equipos, pues se ve que ya no tenían la capacidad de ofrecer uno para cada equipo. Bastante irónico que PlayStation Talents no sea capaz de abastecer de suficientes kits de desarrollo para desarrollar en PlayStation. Que por cierto, para los estudios que estáis en activo, os aviso de una cosa, muchos me han contado que cuando terminéis el desarrollo y publiquéis el juego, os van a quitar el acceso a los dev kits. Así que olvidaos de parches, olvidaos de DLCs y de dar soporte al juego. Si lo queréis hacer, lo tendréis que hacer todo a ciegas, sin probar. De hecho, varios me cuentan como debido a esto, irónicamente, la peor versión de muchos de estos juegos son precisamente la versión de PlayStation. Luego tenemos los viajes a eventos, que era una de las cosas que más salvaba muchos estudios de anteriores ediciones, ya que era una forma de conocer a gente del sector, de hacer contactos y pues eso, quieras o no, es muy valioso. Pero esto, una vez más, ya no está debido al COVID. Pero donde más fallan, y es precisamente donde más delito tienen, es en la mentoría, en la formación para la producción de un videojuego. He hablado con bastante gente de la industria que recibe a chavales que vienen de PlayStation Talents y me cuentan las carencias realmente graves que tienen de cosas básicas a la hora de producir un videojuego, a la hora de diseñarlo, a la hora de estructurarlo. Y digo que esto es realmente grave porque es precisamente de las labores más importantes que debería ofrecer una incubadora. La mayoría de grupos que entran en PlayStation Talent son chavales provenientes de FPS y recién
salidos de la universidad, que en muchas ocasiones el propio juego suele ser el proyecto final de carrera. Salen de allí donde los propios profesores les recomiendan que prueben con una candidatura en PlayStation Talents. Porque claro, ven que no paran de coger a chavales recién salidos de la universidad y piensan, coño, pues menudo chollo, ¿no? ¿Probad? Entonces, claro, tú imagínate que eres un chaval joven, recién salido de los estudios, con mucha ilusión y con muchas ganas de comerte el mundo, y te viene la mismísima PlayStation, empresa de una consola con la que además muchos de ellos han crecido, y te dicen que tienes talento, que tu juego puede ser la hostia y que entres en el Games Camp, que ellos te ayudan a producirlo. No podemos decirle que su proyecto es inviable o que directamente es una basura porque les hundimos. Esto me comenta uno de los estudios que escuchó de un trabajador de PlayStation Talents. Y es aquí donde está el punto. No les enseñan lo suficiente, no les ponen límites, no les dicen que están intentando volar demasiado alto, que su proyecto es demasiado ambicioso para ser su primer juego, que inevitablemente va a salir mal. No, les dejan que se estrellen y que se tiren durante un año en un proyecto que saben que a todas luces no va a salir bien parado. La mentoría, según me comentan, es deficiente. Hay mentores que apenas prueban el juego 2 veces durante todo el año que está en desarrollo. No hay interés, hay mucha falta de comunicación. Varios estudios de las últimas ediciones me comentan que los de PlayStation Talents se han excusado diciendo que esto es en parte por culpa del COVID, porque con el espacio físico normalmente se pasan por allí a menudo y es todo mucho más natural, todo mucho más fluido hacer la mentoría. Pero esto contrasta totalmente con lo que me explican otros estudios de ediciones anteriores a la pandemia, en los que me comentaban que se pasaban un día a la semana, si acaso, les preguntaban ¿qué tal todo? ¿Cuál es el siguiente paso del proyecto? Y se piraban de allí, aunque hay que decir que dependiendo del lugar, sí que hay ciertos mentores que se les veía más preocupados con los proyectos, como por ejemplo ocurría en Bilbao. Pero en la práctica, la mayoría me comentan que es bastante deficiente. Ellos, lo único que quieren es que saques el juego. Les da absolutamente igual cómo salga, que sea buen juego o que no lo sea, que aprenda por el camino, le da igual. Quieren que saques tu juego y que lo hagas cuanto antes. Varios estudios me han comentado las constantes discusiones que han tenido con los integrantes de PlayStation Talents por la presión en sacar el juego a tiempo. El juego debe salir a tiempo, sí o sí, esté como esté. Que si no les daba tiempo, pues que debían buscar a más gente para que el proyecto saliera adelante. Que si tienen que compaginar esto con otro trabajo o trabajar los fines de semana, que lo hicieran. Porque recordemos, en PlayStation Talents no hay ningún tipo de beca. Si buscáis a alguien, os recomiendo que sea alguien que no tenga pareja. Que estos tienen más tiempo libre y no tantas distracciones. Esto ha derivado en muchísimos problemas de ansiedad y estrés de muchos integrantes que, recordemos, la mayoría son chavales recién salidos de la carrera. Hay gente que directamente después de esta experiencia ha abandonado la industria del videojuego. Y lo mejor de todo esto es que puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de proyectos provenientes de PlayStation Talents que han sido rentables. La inmensa mayoría, tristemente, salen de ahí con un juego que no es rentable, quemados tras un año que ha sido un autocrunch constante y con una falta de conocimientos a la hora de producir un videojuego muy similar a cuando entraron. Y sí, se pueden sacar cosas buenas. Muchos consiguen sacar un juego completo, mejor o peor, pero al fin y al cabo es un juego. Y quieras o no, han trabajado junto con PlayStation, que piensan pueden abrirle puertas en la industria. Pero el resultado es desastroso si lo comparas con el trabajo que realizan otras incubadoras. Y nos queda la parte de marketing. Los 100.000 euros que utilizaban como caramelito para que entraras en su furgoneta y así atraer a nuevos chavales. La campaña, valorada en 100.000 euros por sus cojones morenos, consistía en varios mensajes en las cuentas de Twitter oficiales de PlayStation Talents y PlayStation España, unas publicaciones en el blog oficial de PlayStation España y ya está, no mucho más. Y digo no mucho más porque, aunque ellos aseguran que hacen más trabajo por detrás, llevan años que no entregan a ninguno de los estudios un informe detallado sobre el gasto y las acciones que hacen en marketing. Tengo algunos desgloses de las primeras ediciones que ahí sí que los hacían y que luego, durante los años siguientes, fueron enviándoselas a los siguientes estudios diciéndoles, mirad, lo vuestro será algo así, pero luego al final nunca llegaban a mandar uno detallado de cada caso particular. Y ya, directamente, en las últimas ediciones no mandaban nada. Y tampoco entregaban informes
informes del resultado de las distintas acciones hechas. Cuántas visitas, cuántos clics, cuántas reproducciones han generado los tweets o la entrada en el blog, para ver si así realmente esos supuestos 100.000 euros en marketing estaban justificados. Y no quiero desmerecer el trabajo de branding que da aparecer en los medios oficiales de PlayStation España, pero yo, que ya sabéis que trabajaba en marketing, puedo asegurar que eso está muy lejos, pero muy lejos de ser valorado en 100.000 euros. Pero muy lejos, ¿eh? El truco de todo esto es que era decir que estaban valorados en 100.000 euros en medios propios. ¡Hombre! Claro, es como si yo ahora cojo y valoro una campaña de marketing en mi canal que consiste en susurrar tu juego rollo ASMR. Suscríbete a Baiti. Y la valoro en 5 millones de euros, 3 cabras y 2 alpacas. Pues claro, como que lo puedo valorar como me salga de los cojones. Lo más importante de todo esto es que todas esas apariciones eran únicamente las cuentas de PlayStation España, por lo que el alcance era absolutamente ridículo, porque tengo que dar la mala noticia de que en España, aunque consumamos muchos videojuegos, los juegos indie no son precisamente nuestro fuerte. Así que había publicaciones que apenas llegaban a 3 likes. La mayoría de estudios que han conseguido rentabilizar su juego ha sido siempre fuera de España, por lo que una campaña centrada únicamente a nivel nacional de juegos indie pues está sencillamente destinada al fracaso. Varios estudios me comentan que ganas más repercusión si directamente pasas de PlayStation Talents y mandas tu tráiler a los de PlayStation para que lo pongan con su cuenta de YouTube, lo que es un poco absurdo. Luego hay algún tipo de relación que desconozco entre Gamera Nest y Mediaset, no sé si directa o indirectamente, pero aparte de los juegos que ha desarrollado Gamera Nest para Mediaset, como mencioné antes, como Malnacidos, además, varios me comentan cómo les han ofrecido que Mediaset forme parte de la campaña de marketing, llevándose otro pellizco en forma del porcentaje de las ganancias de su juego, a cambio de que su juego pudiese aparecer en Telecinco. La mayoría lo rechazan porque sencillamente el público que ve Sálvame no es el tipo de público que compra un videojuego indie. Pero no sé, porque me cuesta mucho de creer que Mediaset esté interesada en patrocinar juegos indie por mucho porcentaje que se lleven, más aún cuando la mayoría no son rentables. Y esto podría quedar aquí, pero hay una última cosa que debo comentar. Aunque no les mandan un informe de gastos en marketing, sí que les suelen mandar un plan de marketing a algunos estudios sobre distintas ideas, estrategias y acciones que podrían realizar, aunque la mayoría luego no se terminan realizando. Pero bueno, ahí queda el plan de marketing. Yo he tenido el placer de ver algunos de estos planes de marketing y me han quitado las ganas de vivir. Ideas de marketing tan avanzadas como recomendar dejar a propósito algunos bugs graciosos en el juego para que así este se viralice. Otras de las ideas que mencionaron era producir y vender merchandising. Algo, sin duda, muy recomendable para las fases iniciales de un juego indie español. Otro me comentó cómo solicitó a PlayStation Talents la traducción de su juego al inglés y se lo tradujeron con Google Translate. Claro, cuando vio que Be Careful lo habían traducido como Ve al Carrefour, pues mira, las cosas no pintaban bien. O proponer a un juego survival horror hacer un doblaje español andaluz cutre, poniendo además como ejemplo el caso de Arizona Sunshine, para que así el juego se viralizase por el doblaje. La persona que proponen para tal tarea es el gran Borja Pavón de Eurogamer, también conocido por revelar al mundo que la nieve está mal. Tengo que aclarar que yo he hablado con Borja Pavón, que es un cielo de persona, y él no tenía ninguna constancia de esto, y que él igualmente no hubiese aceptado, aunque igualmente casi ningún plan de marketing propuesto se ha acabado realizando, así que da igual. Pero prefiero aclararlo para que se sepa que Borja Pavón no tenía nada que ver en todo esto. Entonces, Baiti, esto realmente no es rentable, ¿verdad? O sea, quiero decir, trabajar tantos años con tantos proyectos a la vez, con esa campaña de marketing y que casi ningún juego sea rentable para una incubadora, no es viable para sobrevivir. ¿Ahora PlayStation es una especie de ONG? Excelente pregunta, Baiti. Aquí voy a daros mi opinión sobre lo que yo creo que es el interés real que hay detrás de PlayStation Talents. Talents es algo que solo está disponible aquí en España. ¿Y por qué? ¿A Sony acaso le interesa, por algún motivo que desconocemos, fomentar el desarrollo español, aunque sea a costa de palmar dinero año tras año? Muchos lo estábamos viendo desde otro prisma, pero creo que PlayStation Talents realmente no es una incubadora. Y aquí está el truco. En una incubadora no es que te financien un proyecto, porque para eso están los bancos, sino que entran en juego otras labores de mentoría, para que no solo puedas sacar tu juego, sino que además sea un buen juego. Te dan soporte para que puedas desarrollarlo, te dan contactos, te guían para que
que tu juego trate de ser un éxito. Porque esto es importante. Una incubadora necesita que sus juegos sean un éxito. Porque viven de eso. Necesitan que lo sean porque van a invertir en ti. Quizás no directamente un importe monetario, ya que no todas las incubadoras ofrecen becas, pero sí al fin y al cabo otro tipo de inversión como es el tiempo, como es la formación o simplemente recursos para que puedas desarrollar tu juego. Y ellos, a cambio, generalmente se llevan un porcentaje de tus ganancias. Entonces, claro, si sacan año tras año juegos que a todas luces no son rentables, ¿cómo cojones subsisten? Pues porque básicamente, PlayStation Talents es una partida de marketing de PlayStation España. Una campaña de marketing más con un presupuesto anual y donde el verdadero interés no es fomentar y sacar buenos videojuegos en este país. Eso les suda la polla, sino simplemente tener impactos en redes sociales y crear una buena imagen alrededor de PlayStation. Y así es como se justifica que anualmente siga habiendo PlayStation Talents a pesar de que los juegos que cada año salen, prácticamente ninguno llega a ser rentable. Y por eso tenemos una charla donde el propio Daniel Sánchez, responsable de Gamera Nest y de PlayStation Talents, que define los proyectos como un marrón que se deben quitar cuanto antes. Y creo firmemente que PlayStation no tiene mucha constancia de este programa y que mientras siga sin tenerla y mientras se pueda justificar como una partida de marketing, mientras se generen impactos en redes sociales, pues PlayStation Talents podrá seguir. Y es una pena, porque existen poquitas oportunidades en la industria del videojuego español que realmente apueste por el talento nacional. Pero no podemos permitir que bajo esa justificación, bajo el mensaje de mejor esto que nada, se permita que se estén aprovechando de las ilusiones de muchos chavales. Chavales, además, que muchos de ellos han decidido abandonar la industria para siempre tras su paso por PlayStation Talents. Este vídeo es el culmen de un trabajo de investigación de 6 meses y sin duda ha sido uno de los más difíciles que he hecho. Aún así, me reservo la posibilidad de hacer un segundo vídeo a futuro, actualizando información con nuevos testimonios, ya que a raíz de los últimos acontecimientos, muchas personas se están animando a hablar. Y por supuesto, si así lo desean, conocer la contraparte. Estoy muy interesado de poder saber la versión de PlayStation Talents y de PlayStation España, siempre y cuando estén interesados en hablar. Si realmente muchos de los hechos han sido exagerados o sido sacados de contexto, porque recordemos, esto es solo la versión de una de las partes. Y realmente estoy abierto a poder aportar otro punto de vista si así fuese necesario. Y ahora sí, esto es todo. Gracias a los mecenas por hacer esto posible y nos vemos el siguiente martes de Baiti.